ejecutar, ¿verdad? Llevar adelante esa constitución, esas leyes. Pero ¿qué otros? Ustedes decían por ahí se establece otro poder, ¿es el poder qué? ¿De quién se encarga el poder legislativo? Legislativo de aprobar las leyes y de reformarlas. Él va a aprobar las leyes, a hacer toda la normatividad, a revisarlas, puede darse la posibilidad de que las modifiquen, ¿verdad? Puede hasta darse la posibilidad de que se nombra una nueva constitución, esa carta magna o mayor sea. Entonces, el Poder Legislativo se encarga de la revisión, la aprobación de las leyes, ¿verdad? ¿Quién se encarga de que se cumplan esas leyes, ese marco legal que establece esta forma de gobierno? El Poder Judicial, que está dividido en varias instancias, ¿verdad? El Tribunal de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, los tribunales, los tribunales colegiados. Hay toda una estructura que se va a encargar de que esta Constitución y estas leyes se cumplan. ¿Y por qué ese concepto ese de división de poder? ¿Cuál sería la idea de tener esos poderes divididos? El que ejecuta, el que legisla y el que vigila. ¿Por qué? ¿Por qué ese concepto? ¿Por qué esa idea de dividir poder? El poder no depende precisamente en una sola persona. Porque si el poder se concentra en una sola persona, tiende a abusarse del poder. Se están quedando pelones, imagínense con todo. Entonces, sí, ¿cuál es la idea de dividir el poder? Tratar de que se equilibre, ¿verdad? Si uno abusa, si este abusa, pues los otros dos lo van a nivelar, ¿verdad? Si el legislativo está violentando estas cosas, no veo un poder judicial que va a vigilar. O sea, la propuesta de dividir el poder es buscar su equilibrio, que no se abuse del poder. ¿Estamos? Porque cuando se abusa del poder o un poder es más que otro, en México lo vivimos durante muchos años el presidencialismo, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía la Cámara de Diputados? Porque el presidente decía o no. Entonces siempre las iniciativas del presidente estaban ahí y esas iban casi siempre aprobadas. Nuestro país empiezan a darse las primeras explotaciones petroleras con Don Porfirio, y también, como lo hizo con otras industrias, Don Porfirio se les da en concesión a empresas. Por ejemplo, pero fíjense que Don Porfirio no era totalmente, era partidario de la inversión extranjera, pero él tenía, alguien por ahí menciona, por ejemplo Krauss menciona en algún libro, dice que Don Porfirio como que tenía cierta precaución para tratar de equilibrar y no entregarse totalmente a los norteamericanos. Y en el petróleo lo hace, fíjense, Don Porfirio le da concesiones a algunas empresas extranjeras, pero no solamente norteamericanas. Incluso se dice que hay mucha preferencia por una empresa que todavía existe, que es la Shell, que es holandesa, ¿sí? Que era una empresa que llamaban la empresa El Águila, no sé bien, se llamaba la compañía El Águila, que estaba ubicada básicamente en lo que era la Huasteca, allá en Tampico y esas zonas. Empezó mucho la explotación del petróleo, o sea, la explotación del petróleo mexicano empieza en el porfiriato, o sea, al inicio del siglo XX, 1900, 1905, 8, y empieza siendo muy poquita, y empieza con una concesión que el gobierno le da a esas empresas son norteamericanas, holandesas, inglesas, son las que empiezan a explotar el petróleo, ¿sí? Entonces ellas regularmente siempre se sintieron, como muchas de las otras empresas, se sintieron como fuera de la legislación laboral, de la legislación mexicana. O sea, ellas eran como enclaves, ¿verdad? Allí en donde ellos estaban, se hacía lo que las empresas quisieran. Entonces la producción petrolera empieza a crecer en el porfiriato y empieza cada vez a ser más importante. Y esas empresas cada vez empiezan a ser también más importantes, ¿sí? Y esa importancia se duplica porque a principios de siglo, acuérdense, del siglo XX, se desata una conflagración mundial, ¿sí? En 1914 desata una guerra, que es la Primera Guerra Mundial, y esa Primera Guerra Mundial empieza a demandar mucho combustible, que ya es el petróleo, y el combustible por excelencia ya en esos años es el petróleo. Entonces empieza a darse una explotación del petróleo cada vez más importante, tan importante que hoy en México, por ahí en un proyecto que ustedes sacaron, y creo que todo el mundo lo dice, la mayoría del presupuesto, una gran parte del presupuesto mexicano se soporta por la producción petrolera, ¿verdad? ¿Sí? O sea, mucho del dinero que en nuestro país entra y se gasta en impuestos deriva del petróleo. ¿Okay? Entonces, yo quisiera decirles que en la producción petrolera, la industria petrolera no era tan importante como los ferrocarriles, como los textiles, como las minerías, no, pero empieza ahí su explotación, y de ahí deriva mucho conflicto que después se va a dirimir con la Revolución Mexicana, y lo que va a pasar después con Lázaro Cárdenas cuando nacionaliza el petróleo. ¿Qué empezó a pasar? Pues que esa revolución industrial dejó a mucha gente sin trabajo, sobre todo a
que le llamaban proletarios, ¿verdad? Los proletarios son, ¿por qué le dicen proletarios a los trabajadores? Hoy sabemos que un proletario es un trabajador asalariado, ¿verdad? Son los proletarios. ¿Por qué? Porque tiene mucha prole quiere decir muchos hijos, ¿verdad? Por eso eran proletarios, ¿no? Obreros, asalariados les decimos hoy, pero son proletarios, se decían proletarios. Entonces, ¿qué sobraban? Proletarios, ¿verdad? Sabían que sacar a los trabajadores y las máquinas. ¿Qué empezaron a hacer? Las primeras protestas de los proletarios, ¿cuáles fueron? Contra las máquinas, hubo un movimiento en contra de las máquinas, golpear a las máquinas. Entonces, esa revolución industrial allá en Europa generó un gran crecimiento de los trabajadores, una organización de esos trabajadores para defenderse de esas condiciones en que estaban trabajando allá en Europa, menos jornadas de trabajo, más respeto a sus intereses, la negociación colectiva de todos ellos en contra del patrón, no solo de uno por uno, y empezaron a organizar sindicatos, empezaron a organizar y empezaron a aparecer pensadores que les empezaron a decir a esos trabajadores que esa idea de meterte en un galerón, que te contrate a alguien y que tú empieces a producir para que ese señor se haga rico, eso era injusto. ¿Sí? Que eso se podía organizar de otra manera. ¿Sí? Empezaron a aparecer las ideas socialistas que decían, señores, aquí los que sobran no somos los trabajadores ni las máquinas, los que sobran son los empresarios, los burgueses. Entre esos señores burgueses y nosotros hay una lucha de clases, decían ellos. Ellos por tener sus privilegios, el gobierno por defender esos privilegios, el Estado que defiende a sus señores y nosotros los trabajadores, que nada más tenemos nuestras manos y las rentamos y producimos toda la riqueza de este país. Lo que tenemos que hacer es luchar organizadamente a través de una lucha social, de una revuelta social, y empezaron a surgir ideas como el hecho de que los burgueses sobraban, y lo que teníamos que era socializar todo eso, que todo eso fuera de la sociedad y defender. El burgués no lo necesitamos, socialicemos esto, decían, hagámoslo de todos. Y empezaron a ver pensadores, como un señor que se llamaba Bakunin, no sé si ustedes han hablado del señor Bakunin, él era un ruso, en aquel no existía la Unión Soviética, era Rusia. El señor era de un pensamiento que le llamaban anarquista. ¿Alguien sabe qué es anarquismo? ¿Anarquismo qué es? ¿O qué le repite la palabra anarquismo? Anarquista. ¿Cómo? Está en contra. El anarquismo es falta de gobierno, ¿sí? O sin gobierno. O sea, el anarquismo es sin gobierno, falta de gobierno, ¿sí? Y por allá aparece otro señor que se llama Carlos Marx, no sé si ustedes han oído hablar de él, que trae otro tipo de ideas y que empiezan a hablarse de una corriente marxista. Y Marx decía, sí hay una lucha de clases, ¿verdad? Sí hay una lucha en contra de esos señores que tienen la riqueza, es cierto, hay una explotación de la gente, los señores se hacen ricos a base de la explotación de los proletarios, pero sí necesitamos el gobierno, sí necesitamos hacer una revuelta social, organizarnos, la lucha social, pero necesitamos organizar un gobierno, no prescindir del gobierno, decía. Esa es la diferencia entre los anarquistas y los marxistas. El marxismo decía, sí necesitamos un gobierno, ¿sí? Que va a ser transitorio, decían ellos, mientras todos hacen de todo. Necesitamos un gobierno, una organización estatal, decía. Esa era la diferencia entre los marxistas y los anarquistas. Y empieza a haber una lucha muy fuerte entre esas dos corrientes que le llamaban de izquierda, ¿verdad? O socialistas. Y aquí en México esas ideas empiezan a llegar, fíjense. En el siglo XIX empiezan a llegar aquí en México las ideas socialistas, las ideas anarquistas. Incluso aquí en México llega un señor que se llama Plutonio Ronacanati, que él empieza a organizar la primera colonia anarquista que hay en México. Lo organiza, pero no funciona. Es la idea de ellos. ¿Qué decían los anarquistas? Hay que organizar a la sociedad de manera colectiva. No necesitamos al gobierno, necesitamos formar colonias, decían ellos, donde todo sea colectivo, ¿sí? Donde no tengamos un gobierno, no tengamos un ejército, no tengamos partidos políticos. Los anarquistas estaban en contra de la política y decían, la política responde a los gobiernos y todo gobierno va finalmente a oprimir al pueblo. Entonces los anarquistas no estaban de acuerdo en participar en la política. Por ejemplo, ellos tenían una cosa, ellos decían que una organización fundamental de los trabajadores, de esos proletarios, debería ser la cuestión de los sindicatos. Ustedes han oído hablar del término anarcosindicalismo, ¿sí? Es el anarquismo llevado a los sindicatos. ¿Cuál es la organización por excelencia de los anarquistas? Los sindicatos.